Y hoy en Para Estar Claros los ven ustedes en pantalla a las 9 de la mañana, 4 minutos. Vamos a conversar con Eduardo Hernández y Pedro Viveros. Eduardo, como siempre un gusto, buen día. Hola, ¿qué tal María Camila? A Pedro un saludo especial. Don Pedro, feliz mañana de miércoles. María Camila, un saludo a Eduardo también y a todos los que nos ven y nos oyen en Caracol en Vivo, un saludo especial. Bueno, Para Estar Claros hablamos aquí sin tapujos y quiero yo empezar preguntándoles por una percepción de ambos sobre un tema que lo hablamos en nuestra sala de redacción y para muchos es inaceptable, y es que aquí tuvimos sentado en nuestra emisión de las 7 de la noche el domingo al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El ministro ahí ya sabía que los 34 militares estaban secuestrados y se guardó la noticia. Eduardo. Sí, es una situación muy compleja, María Camila, y yo quiero comenzar por ahí, porque este caso yo siento que de alguna manera nos habla de la complejidad de la guerra, de lo difícil que es hacer un análisis en blanco y negro de lo que ocurre en esas regiones muy golpeadas por la violencia, donde hay unas comunidades que lamentablemente tienen permeadas a personas que están también en estos grupos armados ilegales que se camuflan allí, donde evidentemente hay unos lazos de amistad seguramente, lazos familiares, es decir, siento yo que hay que ponerse un poco en el contexto del lugar donde ocurren todos estos episodios para poder entender verdaderamente lo que está pasando. Lo que usted dice es cierto, además fue una operación militar que en un principio se habló habría dejado inclusive a 10 personas abatidas, ya se está hablando de que solamente es una, pero fíjese que inclusive desde el lenguaje usted se da cuenta las diferencias que hay y lo ambiguo que puede resultar este asunto. Allí el alcalde del Retorno hablando de asesinatos, las fuerzas militares hablando de personas abatidas muy seguramente, y en eso pues confiamos los ciudadanos en que haya habido detrás unas labores de inteligencia muy rigurosas para establecer que los objetivos claramente Claro. se trataba de personas que están, digamos, inmersas en todos estos asuntos, y de allí es que se desprende esa movilización campesina que termina efectivamente con el secuestro de estos 34 militares. Aclarar que evidentemente nada justifica que a 34 militares los tengan 3 días restringidos de su libertad en unas condiciones absolutamente complicadas, pero sí quería, digamos, en una primera mirada, que nuestros televidentes tuvieran esa mirada también, digamos, crítica en el sentido de lo que está pasando y entender que poner esto en blanco y negro evidentemente es muy complicado. Es muy complejo, tiene muchos matices la situación, Pedro, lo escucho. Yo recojo muchas cosas de las que dice Eduardo, María Camila, por la complejidad de esta situación. Y voy a tratar de ampliarlo en este sentido. Aquí en Bogotá, donde yo estoy, en el Parque Nacional, ya se volvió costumbre que los sectores indígenas lleguen a esta zona de la capital, se la tomen y no puede entrar nadie, no puede entrar ninguna autoridad. Eso ha pasado hoy, en este momento tenemos eso, y hubo una muy larga que duró varios años. Y esto lo pongo como ejemplo para decir que es tan compleja la situación con las comunidades indígenas, que no solamente está pasando en la selva con las fuerzas militares, sino aquí, en la capital del país. Y eso tiene que tener, María Camila y Eduardo, una solución definitiva en la relación con los sectores indígenas. Porque no puede ser que a nosotros nos tengan en esta situación del parque. Mire, María Camila, yo paso por ahí y allá hay niños que circulan en las vías. Hace unos días, Tenaz, desnuditos voy a además. decirlo de forma coloquial, se pegaron una fiesta hasta no sé qué horas de la noche, se tomaron la carrera séptima de Bogotá y ahí circulaban niños desprotegidos durante esa fiesta que se pegaron ahí. Eso está pasando en Bogotá. Y lo que dice Eduardo que está pasando en esa zona del país, pues amplía el problema a no solamente hacerle una mirada o militar o social. Aquí tiene que haber una solución de fondo, porque no podemos continuar con esa serie de, digamos, pasarse la Constitución o pasarse la ley por parte de muchos sectores que quieren exigirle al Estado que se resuelvan sus problemas. Y por otro lado, hablando del señor ministro Pedro Sánchez, yo creo que ese hombre tiene varios problemas. Primero, María Camila y Eduardo, la laxitud con la que se manejó ese ministerio en los 2 años que estuvo el doctor Velázquez,
aumentaron los problemas en materia de seguridad y defensa. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo. Y resulta que a este señor le tocó llegar con una sociedad que había tenido unas ventajas muy grandes para unos criminales en este país. Y eso incluye a sectores que están haciendo demandas en este momento que se fortalecieron por la ausencia de una política integral de defensa en los territorios en Colombia. María Camila y Eduardo, quería como complementar lo que dijo Eduardo con esos dos elementos. Sí, es muy difícil encontrar, Pedro y Eduardo, un buen comentario sobre la gestión de Iván Velázquez como ministro de Defensa, y este secuestro de los militares llega justo cuando veníamos haciendo un análisis muy profundo de la política de la paz total por lo que había pasado con el atentado terrorista en Cali, también en Amalfi. Eduardo, uno podría decir que con las 36 horas que pasaron hasta que se conoció el secuestro de los militares, esto ya es una operación de liberación prácticamente fracasada. Uno lo ve en redes sociales. ¿Por qué? Porque hacen la comparación los usuarios con las 23 sazonadas de este año que terminaron en secuestro de militares que se conocían ahí mismo y en unas horas, máximo un día, ya estaban liberados. Pero mire que esta situación sí tiene un tono distinto, Eduardo. Claro, y evidentemente las cosas cambian, lamentablemente además, cuando salen en medios de comunicación y cuando no salen en medios de comunicación. Le aseguro Exactamente. que ahora que el tema está, digamos, en la palestra pública, la situación va a ser distinta. ¿Qué está pasando en territorio? Hay unas labores humanitarias, está la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otros organismos intentando un diálogo con esa comunidad para que de alguna manera pueda haber un entendimiento bajo el entendido del contexto que estábamos narrando hace tan solo algunos minutos, ¿no? Estas personas, en teoría, lo que quieren es tener acceso al cuerpo, que evidentemente muestren a quién fue el que fue abatido, si existían, digamos, los récords criminales que tendrían que existir para adelantar esta operación y demás. Y en el entretanto dicen, pues no vamos a liberar a los militares porque eso es lo que pedimos como moneda de cambio. En este momento están adelantándose esas labores humanitarias, tratando un diálogo con las comunidades, pero ya también lo dijo el ministro de Defensa en un mensaje durísimo que publicó anoche y dijo, bueno, si no prosperan estas labores humanitarias, pues tendremos que entrar ya con la legítima defensa, digamos, tendremos que entrar ya con la UNDEMO y con otras fuerzas no letales a liberar a esos militares, porque evidentemente pues están allí en una condición de secuestro y creo que esto sí, cualquiera sea la justificación que ellos pretendan darle, evidentemente hay que llamar las cosas como son y creo que claramente se trata de eso, de un secuestro. Sí, el tema del secuestro. Yo creo que ya después de unos episodios pasados, Pedro, en los que la polémica era que si retención o secuestro, eso quedó atrás, pero el punto aquí es la solución también que se le está dando a este episodio en el que, Pedro, a uno le da un pesar con esos hombres. Uno ve como la fuerza pública desmoralizada, no solo por las horas que tuvo que esperar ese integrante de la fuerza pública en Amalfi para que lo rescataran y morir en esa espera, sino que mire ahora, no solo en total secreto y hermetismo, estos hombres pasan 36 horas bajo el secuestro, sino que tampoco se ve una estrategia clara para su liberación. Ese punto es importante, el respaldo que sienten los hombres que llevan el uniforme. Es que, María Camila, mire, cada vez que hay un problema en Colombia en una zona, los primeros que llegan son los militares. Inundaciones, se caen puentes, los militares ingenieros son los que los construyen, resuelven problemas en la sociedad, en inundaciones, en fin. Y resulta que en lo que corresponde a la defensa y la toma del territorio, hay algo que no está funcionando por parte de este gobierno en su implementación de la, yo llamaría el copamiento que le corresponde legítimamente a las fuerzas del Estado cuando identifican que hay una amenaza. Mire, María Camila y Eduardo, las fuerzas militares de hoy no son las fuerzas militares de los años 70. Esos señores ya no entran a una operación de una manera, digamos, inconstitucional. Esas tropas cuando entran tienen todo armado para respetar derechos humanos, para el derecho internacional humanitario. Esa no es, digamos, repito, una acción que hagan las fuerzas militares de manera indebida. Esos señores son unos profesionales que hoy cada día más para hacer este tipo de tomas
pues tienen el seguimiento del Estado completo alrededor de una acción de estas. Y no puede ser que las comunidades sean las que se otorguen la posibilidad de implementar la Constitución y la ley en esos territorios, cuando legítimamente quienes lo tienen son la tropa, que le repito, María Camila, esos señores no son los mismos que hubo en Colombia por allá en los años 70, donde no existían ese tipo de implementaciones de respeto a la vida y al derecho internacional humanitario. Colombia es un país que ha avanzado profundamente en eso. Entonces, estos señores que entraron a un territorio porque encontraron una amenaza, pues son unas personas que están siendo observadas por las diferentes entidades del Estado para ver si esa operación fue limpia. Como le repito, María Camila, la viene haciendo el ejército, la policía, hace muchos años en Colombia. Sí, y Aquí, si ahí, me permite, María Camila, solamente un sí, comentario rápido frente a esto de lo que estamos hablando y no solamente hablando de este último caso, sino también de otros que usted ya decía se han presentado en nuestro país. Y aquí quisiera que Pedro nos ayudara también con un comentario y es, preocupa que en algunas regiones del país esté en juego la legitimidad de las fuerzas militares. Es mm, decir, operaciones que todo el tiempo son cuestionadas, operaciones que todo el tiempo son atacadas, una fuerza pública que intenta enfrentar las amenazas criminales de narcotráfico y demás, pero que se encuentran en las comunidades que son las principales afectadas, pues casi que unos aliados de esos grupos por la misma complejidad de la guerra, pero efectivamente lo que vemos allí es que al perder esa legitimidad, el uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado, pues evidentemente aquí la cosa se vuelve mucho más compleja, Pedro. sí, Y Eduardo y María Camila, lo peor, cuando a usted le dicen que este país tiene 1.500 toneladas de cocaína, ¿qué tiene que hacer el ejército? Pues ir a zonas donde ellos tienen información que hay relación con este tipo de cultivos. Es que aquí lo que claro, está pasando es una... Mire, María Camila, yo vivo aterrado, yo no sé si los colombianos no nos hemos dado cuenta de la cantidad enorme de dinero que está circulando en este país, producto de esa cantidad de cocaína, de esa producción de cocaína que estamos haciendo en desbordada. este país. Mm, Y entonces resulta que ahora, cuando la tropa intenta, no está funcionando la eliminación por los cultivos manuales, ¿verdad? mm, Pues porque ahí se ve registrado que no estamos haciendo eso. La resiembra y todo demás no está funcionando. Y cuando la tropa intenta entrar en zonas que tienen identificadas como zonas donde hay este tipo de operaciones en materia de producción de cocaína, resulta que no la dejan entrar por una protección que, en mi opinión, tiene un vínculo directo con la cantidad enorme de recursos financieros que están manejando estos claro. grupos ilegales en Colombia. Y mire, Entonces, Pedro, ¿quiénes son los únicos, María Camila, y con esto termino, que pueden llegar por lo menos a temperar o estabilizar esa pérdida de esos territorios? El ejército. y tiene esas dificultades para operar. Le quiero leer, Eduardo, un comentario relacionado con esto de un usuario hasta ahora, de José Alberto Jiménez Molina. Dice, deberían poner cámaras en todas las veredas ocultas y se darán cuenta quién es campesino y quién es delincuente. Las veredas están sometidas a los grupos armados ilegales. Y ese es el tema también complejo aquí, que no se sabe si el señor Ramiro Correa, según la comunidad civil, campesino y según el ejército integrante de las disidencias, es una línea ya casi que inexistente, Eduardo. Sí, claro, y ahí digamos, y decirle a nuestro usuario, antes Aclarando una cosa, quiero agradecerle sumar por ahí, su también Eduardo, lo participación. interrumpo, con la vulnerabilidad que implica estar en una vereda de esas, porque prácticamente es que no tienen opción, ¿no? O sea, eso también es importante. Eduardo, perdón Claro, que lo y aquí, interrumpí. Y aquí volvemos al principio, María Camila. Claro, eso sería el mundo ideal, poder tener esa especie de vigilancia, que la inteligencia que adelanten las fuerzas militares fuera inequívoca, transparente para todo el mundo y donde quede claro quiénes son los buenos y los malos. Pero lamentablemente estamos hablando de unos territorios que escasamente, y digo porque en muchos ni siquiera hay internet, en muchos no hay escuelas. En muchos, la única opción que tienen esos campesinos, pues lamentablemente es irse al monte, entre otras cosas porque van obligados, porque los amenazan con armas y demás, y los terminan reclutando de manera forzada. Entonces, claro, lo ideal sería poder saber dónde están los buenos, dónde están los malos, y atacamos a los malos y se protege a los buenos. Pero ya lo que hemos visto aquí es que esas situaciones en Muy esos complejo. lugares tan complejos, pues es demasiado complicado.
pero además no pueden ser las personas de la zona las que digan quién es el bueno y quién es el malo. Para eso tiene que haber La en este país inteligencia. autoridad, claro, pero además, María Camila, la tropa entra, ¿verdad? Y le repito que entra acompañada de muchas entidades del Estado. Y alguien tiene que decirnos, ese señor, pero no puede ser, si hay dudas, no puede ser la comunidad la que diga. Tiene que haber una autoridad que Y diga, con pruebas. este señor, y con pruebas, pero Porque, claro. Pedro, ya para cerrar este tema y pasar al siguiente tema para estar claros, hay una pregunta que se han hecho varios usuarios y de hecho lo escucho en la mesa de debate hoy de Mañanas Blue y es, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido durante el gobierno Duque que la comunidad denuncia que el ejército asesinó a un civil en medio de combates? Por eso la respuesta que usted dice por parte de las autoridades es tan pertinente y ya está demorada, Eduardo. Sí, pues aquí en principio esto en parte es resultado y consecuencia de todo el tiempo estar minando, cuestionando a la fuerza pública si hicieron bien la labor, si no hicieron bien la labor, de debates de control político que en su momento hubo a operaciones de las fuerzas militares que porque no tuvieron el rigor suficiente en las labores de inteligencia antes de adelantarla, que si había o no menores de edad. Todos estos aspectos lo que hicieron fue complejizar esas tareas de los militares, pues que llegaron a un punto donde cuando llega el momento de actuar, pues lo hacen quizá a veces con dudas, lo hacen no con la seguridad que debería tener una fuerza pública para defender a un Estado. Claro, en estos puntos y en estos territorios que son tan complejos, de unos problemas socioeconómicos tan difíciles, pues vuelvo e insisto, no se puede hablar simplemente de buenos, malos, voy, ataco y ya. Pero esto evidentemente hubiera sido en el gobierno de Iván Duque, pues estaríamos ante una moción de censura contra el ministro por haber atacado civiles en un escenario político seguramente muy distinto. Pedro, ¿usted quería agregar algo ahí? Sí, es que María Camila y Eduardo, a mí me da la impresión que no hemos, o no sé, habría que dar una pedagogía en esto para todos. Y es que cuando una persona recurre al Estado, María Camila y Eduardo, es porque ha perdido absolutamente todo. Esto lo hablo en el tema social. Cuando una persona llega al ICBF, María Camila y Eduardo, es Claro. porque ya no le quedan herramientas. Cuando el Estado entra es porque ya todo se agotó, ¿verdad? Entonces, estos señores de las fuerzas militares están comprando un territorio porque ya allá no hay otra instancia para que lo resuelva, sino la fuerza del Estado. Y cuando la fuerza entra legítimamente, tiene que estar acompañada, repito, de quienes le logran legitimar esa entrada a recuperar el territorio y tiene la capacidad de decir quién está operando como un delincuente y quién no. Pero no podemos dejarlo en manos ni de los tuiteros, que eso era lo que hubiera pasado si esto hubiera pasado en el gobierno del presidente Iván Duque. Aquí en este país dijeron que nos estaban matando. Yo me acuerdo que aquí aparecieron actores de Hollywood, unos jueces, un poco de gente a decir que nos estaban matando. Y resulta que durante este periodo el gobierno ha cometido unas masacres inconmensurables en Colombia y lo que hacemos los colombianos es decir, díganos quién está haciendo eso, qué es lo que corresponde, para saber quiénes son los que están asesinando y cometiendo los delitos en Colombia, pero que lo haga, repito, el Estado y una entidad, algo institucional, y no unos señores que por alguna razón o tienen sentimientos o tienen intereses. Y eso lo tiene que resolver, repito, Pedro, y amenazados también, pero por supuesto. Bueno, les cuento que yo estaba aquí, Pedro y Eduardo, leyendo comentarios de los usuarios. Están hablando de este tema también el señor Acel Medrano, a quien saludamos, a Equalizer, también un usuario, pero vamos a cambiar de tema y de hecho, al leer los comentarios, adivinen cuál es el tema de mayor debate, los usuarios debatiendo ahí en nuestro canal de YouTube. Es el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Con el paso de las horas aumenta y decía hoy el periódico El Tiempo, Estados Unidos amplía su despliegue militar en el Caribe y Maduro se inquieta y por eso uno lo ve también hablando
con Vladimir Padrino de todo ese armamento de sus milicias ya desplegadas. Cuando uno lee que se están acercando, que ya están 7 embarcaciones de guerra, 2 submarinos nucleares y 9.000 efectivos de la Fuerza Naval estadounidense están en camino, Eduardo, se sigue haciendo la misma pregunta. ¿Todo esto para combatir el narcotráfico de allí, de las aguas del Caribe? ¿Eso tiene sentido o cada vez tiene menos sentido, Eduardo? No, evidentemente es algo desproporcionado. Si simplemente el objetivo es combatir el narcotráfico, a todas luces esto es desproporcionado. Solamente una claridad para nuestros televidentes y es, claro, se está hablando de unos submarinos con propulsión nuclear, ¿no? Que es diferente a que tengan capacidades nucleares para que no se vayan a imaginar, pues, que se está a punto de desatarse una guerra nuclear por estos lados, pero sí, evidentemente es un movimiento de tropa histórico que no se veía desde la toma de Panamá y que estamos todavía una semana después hablando y con las inquietudes de, bueno, ¿qué es lo que se pretende con esto? Si Sí. verdaderamente es un despliegue con el que busca Estados Unidos capturar a Nicolás Maduro bajo el entendido de que es el cabecilla del cartel de los soles, el principal cártel de narcotráfico que según dice Estados Unidos está llevando cocaína a su país, o simplemente se trata de una maniobra con la cual, como decía ayer Julio Borges en una lectura también muy interesante, en una sacada de dientes y en una presión que busca que el mismo chavismo termine implosionando. Él utilizaba ese término y es que ellos mismos, por ejemplo, terminen o capturando a Nicolás Maduro o traicionando a Nicolás Maduro o las mismas fuerzas militares haciendo algo para tomar el control del país. Pedro. A mí me parece que es una especie de mezcla. Primero, esto está hecho un desorden en materia de tráfico de cocaína y de estupefacientes todo el Caribe y el continente nuestro. Aquí llegaron unos señores, María Camila y Eduardo, y eso hay que decirlo de manera desenfadada, y montaron esas multinacionales del crimen y están por todo el continente transportando esto por todo el mundo de una manera desenfrenada, desde México para abajo. Esa es la verdad. Aquí no podemos ponernos a decir mentiras. Y durante un tiempo, esas fuerzas criminales, por ejemplo en México, el señor Andrés Manuel López Obrador, con el famoso eslogan de no balazos, más abrazos, pues eso terminó haciendo lo que pasa en México. Entonces alguien tenía que tomar de alguna manera una decisión de por lo menos mostrar los dientes para tratar de controlar en algo eso que está ocurriendo. Es que María Camila, mire, y yo aquí me voy a extender un segundo, y Eduardo, en el Pacífico colombiano se construyen los mejores submarinos del mundo para transportar cocaína. Óigame lo que les estoy diciendo. ¿Ustedes no han visto cómo capturan esos submarinos de una gente que lleva esa droga? Ya van a Australia, salen por todas partes del mundo llevando miles y miles y miles de toneladas de cocaína. ¿Y eso quién lo está controlando? Entonces yo creo que alguien tenía que tomar esa decisión por el lado de ponerle algún tipo de control a eso. Eso por un lado. Y lo segundo, al señor Maduro, alguien tenía que demostrarle que él no tiene solidaridad internacional en un gobierno que es totalmente ilegítimo. Porque ahora la busca, la clama a las Naciones Unidas que sacó que expulsó de su país. ¿Usted recuerda cuando años antes alguien tomaba una acción contra Venezuela, el mundo entero salía a defender ese régimen? Sí. Hoy, ¿por qué no está sucediendo eso con esta mostrada de dientes de los Estados Unidos, que me parece el que se lo craneó de una brillantez en eso maravillosa? ¿Por qué? Porque se está demostrando que Nicolás Maduro no tiene el respaldo como un presidente legítimo en el mundo entero. Y eso me parece muy positivo, porque tiene que tomar la decisión de salir del poder. Ahora, yo ya no sé cómo sería una transición, no sé cómo se iría el señor de allá, pero lo que es hoy cierto, por las evidencias, es que no hay una defensa abierta. Mire, esa declaración de las Naciones Unidas me pareció a mí de una tibieza, porque lo que está diciendo es resuélvanlo pacíficamente. Sí. No está defendiendo el gobierno de Nicolás Maduro, ni el régimen, ¿no? Ojo con eso. Lugares comunes. Está diciendo es resuélvanlo pacíficamente. En otra oportunidad. Se meten en una guerra. Claro, entonces me parece a mí que esa mostrada de dientes en el tema de las
de los estupefacientes, alguien tenía que hacerlo. Y lo otro es que se demuestra que Nicolás Maduro no tiene defensas en la comunidad internacional. Sí, Y otra cosa, María Camila, es que ocurre en un momento de muchos cuestionamientos, inclusive a los organismos multilaterales, ¿no? Viendo lo que está, por ejemplo, ocurriendo en Gaza y cómo esos organismos multilaterales han sido absolutamente incapaces de frenar una guerra. sí, y es que ahí se suma un tema, Eduardo, no me deja mentir. Yo crecí, Pedro, periodísticamente en Blue Radio, ahí bajo la dirección de Ricardo Ospina, que es quizás el periodista que más conoce. Donde nos haces falta. Bueno, pero ahí sigo, no tanto como antes, pero ahí seguimos. Y Eduardo y yo veíamos a Ricardo revolotear por esa sala de redacción en el gobierno pasado de Trump e incluso desde hace más de 7 años, porque siempre se hablaba de que Estados Unidos iba a por fin intervenir o hacer algún tipo de intervención en Venezuela más allá de las sanciones. Hoy estamos viviendo este nuevo capítulo en el que ese fantasma, esa sombra se acerca, pero también está la posibilidad de que nada pase. Yo soy de las que piensa que esto es, como dice el señor Borges, una sacada de dientes. Si no pasa nada con esta intervención, con esta escalada de la presencia naval, ¿puede fortalecerse, Pedro, el régimen de Maduro? Pero es que, María Camila, yo creo que ellos tenían unos aliados que eran muy importantes en el mundo que los defendían. Mire, en esas Naciones Unidas, cada vez que se va a votar un bloqueo contra Cuba, el único país que le pone veto es los Estados Unidos. Sí, señor. Porque Cuba hizo un trabajo desde 1959 hasta hoy en una doctrina muy interesante en materia de diplomacia multilateral, que entre otras cosas ese es un libro copiado de Chávez. Chávez se copió, fue allá donde Fidel Castro y cogió el libro y le sacó fotocopia. Y lo hicieron durante mucho tiempo, pero ¿por qué, María Camila y Eduardo? Porque Chávez se ganaba todas las elecciones. Y cuando perdió una elección reconoció que la había perdido. Entonces ese régimen, gústenos o no, tenía una legitimidad. Pero esto de Nicolás Maduro es que lleva 10 años robando elecciones. Esto no es de hoy. Entonces alguien tenía que por lo menos demostrar que el señor en la comunidad internacional no tiene respaldo. Y eso a mí me parece muy positivo, porque le permite al mundo entero seguir presionando para que ese régimen se caiga, porque es un régimen, repito, que laceró lo más importante de una democracia, que es el voto. Yo he visto ahí que hay una gente que escribe y dice, es que hay que respetar el gobierno de Maduro. Es que eso no, ese gobierno, la fuente de legitimidad no existe. Y cuando no hay fuente, mire, María Camila, y aquí vuelvo y me extiendo un segundo. ¿Usted recuerda cuando le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez? Que se la hizo un señor que se llama Pedro Carmona el Breve. ¿Usted se acuerda que duró casi 24 horas de presidente? Pedro el Breve. ¿Se acuerda? Sí, bueno, sí. Ese señor hicieron el golpe de Estado y en Palacio Miraflores juró ante sí mismo que él era el presidente de Venezuela. Imagínense. ¿Cuál fuente de poder? No fue capaz de llamar ni a un juez para posicionarse al frente de un juez. ¿Eso qué quiere decir? Que la legitimidad, María Camila, tiene que existir. Y como no la tuvo Pedro Carmona, tampoco la tiene Nicolás Maduro hoy en Venezuela. Pues Eduardo, María Camila, Pedro, me toca despedirlos porque muy corto, Eduardo, porque tenemos una información de última hora. Lo escucho 30 segundos para cerrar. Le iba a hacer un comentario final. Creo que aquí se está jugando el todo por el todo. Creo que efectivamente, si Nicolás Maduro logra librarse de todo este despliegue militar sin antecedentes de los Estados Unidos, sí termina siendo favorecido y, digamos, se pierden muchas esperanzas de que todo esto pueda cambiar. Pero creo que aquí Donald Trump también, acuérdese que antes de todo esto hubo una reunión con Vladimir Putin, ¿no? Que es el principal aliado, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Así que yo creo que Trump sabe lo que está haciendo y acuérdese que también algunos congresistas dicen que Nicolás Maduro no llega a diciembre. Así que yo sí creo que algo va a pasar. Vamos a ver por qué esa advertencia también se había hecho, entre otras cosas, por el expresidente Iván Duque. Pedro, Eduardo, gracias por estar nuevamente aquí en Para Estar Claros. Un abrazo para los dos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Chao, María Camila. Chao, Pedro. Chao, Pedro.